Pues muy buenas tardes, señorita Starling. Aquí ya dispuesto a responder las preguntas que me ha solicitado. Y si de repente por ahí oye como ruidos raros es que los gatos andan sueltos y mi hijo, el de en medio, el Carmelo segundo, anda persiguiendo ovnis, entonces de repente se frustra cuando no alcanza a perseguir, a agarrar, y obvio no los va a agarrar nunca. Los reflejos que siempre le llaman la atención, los reflejos de la luz o los reflejos de los carros, el reflejo del sol, cuando los ve en la pared o en el techo se pone bien loco. Entonces ahorita ya anda, anda desesperado buscándolos y de repente sí se avientan unos alaridos que parece que lo están matando, porque pues ya sabes que este es sordito. El Gordi está sentado aquí a 2 sillas de mí, él prácticamente no habla, y el que de repente también pide cariño, él dice mururú, así es como habla, es el Apolo, pero anda allá afuera ahorita en el jardín. O a veces ahí se andan picando la cola y mordiendo el rabo entre estos dos. Entonces si oyes esos ruidos raros, pues no peles y no les hagas caso. Mi nombre es Octavio Contreras Borseguín. Actualmente tengo 51 años de edad. Soy profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Anáhuac del Campus Norte y de la Ibero en el Campus Santa Fe en la Ciudad de México. Me solicitan que describa el terremoto del 85. Pues bueno, no acabaría nunca, ¿no? Básicamente, pues hay que entender que en cuestión de daños, en cuestión de afectación, en heridos, en damnificados, en muertos, pues es el máximo evento de desastre de este tipo que ha afectado a la Ciudad de México y a algunos lugares alrededor. En ese plano también hay que considerar que, bueno, estamos hablando de una distancia de 33 años y por lo tanto los medios de comunicación de aquella época pues distaban mucho de ser lo que nosotros tenemos ahora, y claro que era un poquito más angustiante no saber de tus familiares, porque si bien claro tienes el teléfono, aguántame un segundo, nada más voy a cerrar la ventana. Perdón, es que estaba comenzando a llover. Pues la diferencia tecnológica en cuanto a la comunicación sí termina dando la percepción de que es todavía más grave, porque no te enteras de primera instancia, no te enteras de primera mano de lo que está pasando. Y aquí sí es muy importante hacer notar que de repente cuando se hacen las comparaciones con lo que pasó en el terremoto del 2017, que te dicen, ay, es que el gobierno estaba ocultando información, es que el gobierno estaba mintiendo. Eso no siempre es cierto. Eso siempre hay que llevárselo con muchísimo cuidado, porque no es que se mintiera, es que no se tenía la información. Si nosotros, teniendo las redes sociales y teniendo los celulares, de repente nos llegaba información que no había sido verificada, que no estaba constatado, que había sido todo con base en rumores o chismes. Si nos pasaba ahorita, pues imagínate cuando no tenías cómo referenciarlo, ¿no? O que se trataba de minimizar los daños, pues no es que se minimizaran, es conforme te iba llegando la información. Entonces en ese plano también a muchos nos impresionó bastante, porque viene siendo como el equivalente de lo que les pasó a ustedes. Es el evento mayor que a ti te toca vivir, y aunque haya habido eventos mayores que hubieran sido peores, pues tú no tienes esa referencia. La referencia más antigua que yo tenía antes del terremoto del 85 había sido el terremoto del 57, que pues a mi mamá le tocó a los 10 años de edad, ¿no? A mi abuela le tocó a los 30 años de edad, y obviamente en el México de 1957, y esto en el imaginario colectivo quedó como más impresionante porque se cayó la escultura del Monumento de la Independencia, del dichoso ángel. Entonces tú entenderás que en lo simbólico pues afecta mucho más esa imagen del ángel destrozado en el piso de la glorieta del Monumento de la Independencia, aunque hubo muchísima menos afectación en ese edificios, pero tampoco tenías edificios tan altos, o se construía con mayor cuidado, había menos población y se construía y se tenía un poquito más de pertinencia y cuidado en la calidad.
El terremoto del 85 develó muchos abusos por parte de patrones, sobre todo en edificios viejos del centro, donde literalmente tenían trabajando a grupos de costureras, pagándoles una miseria, que no podían salir a veces ni al baño, y pues hubo un caso de un edificio en particular que pues se vino para abajo y se quedaron atrapadas y mucha gente ni siquiera sabía que allí estaban, ¿no? Se ventiló mucho de la corrupción de lo que estaba pasando, cosa que va a ser pues similar a lo que nosotros vemos que ocurrió en época contemporánea. Hay también en el imaginario, hubo un terremoto en 1979 también en la ciudad que fue un tanto fuerte, pero si bien hubo algunas afectaciones, la mayor fue en la Universidad Iberoamericana. El terremoto del 79 es el que derriba el 60% del edificio de la Ibero, cosa que genera, porque en aquellas épocas la hija del presidente de México, José López Portillo, Paulina, estaba justamente estudiando la carrera de historia, entonces la hija del presidente se queda sin escuela. Y esto es lo que con el paso del tiempo lleva a que se haga la cesión de unos terrenos con la condición de que se construya allí la nueva Universidad Iberoamericana y nos lleva a donde estamos ahora en el caso de Santa Fe. Pero a mí me ha tocado escuchar varias observaciones, incluso disque de testigos, que a mis alumnos de repente les llegan a decir, es que la Ibero cuando se cayó en el 85, es que yo estudiaba ahí, y lo que yo les he dicho de, pues, nos vamos a las competencias, órale, tráiganme y me careo con sus conocidos que les están diciendo esto y que le echen una pensadita un poquito más fuerte, porque son testigos de algo que no pasó, ¿sí? Son testigos de una mentira. Entonces, en esa línea, ya cuando se les pregunta de, ay, bueno, pensándolo con cuidado, creo que me equivoqué. Sí, efectivamente. El paso del tiempo de repente hace que las cosas se pierdan y uno pierde la noción. Y ahí es cuando uno no revisa, cuando uno no certifica que a lo mejor mi recuerdo lo tengo mal entonado, lo tengo mal situado. No significa que yo no me equivoque, pero yo me dedico profesionalmente a tratar de que la memoria no se tergiverse. Yo tenía en el terremoto del 85 justamente 18 años. Me dedicaba pues a ser estudiante y era mi primer año en la Universidad Iberoamericana. Como el terremoto fue a las 7:19 de la mañana, yo tenía clase de 11. Entonces no estaba en la universidad, no tenía clase de 7, pero ya a las 7 se supone que estaba abierta y ya había clases, pero en aquella época había una menor cantidad de población estudiantil, había menor afluencia en ese sentido y no hubo una afectación tan grande en el sentido de que a la universidad se le hubiera dado una mayor afectación. ¿Por qué? Porque como no se habían vuelto a construir edificios grandes en la universidad, los ingenieros de mecánica de suelos desde el terremoto del 79 dijeron que el suelo ya había quedado resentido y que no se podía construir un edificio de más de 2 pisos sin que en un siguiente movimiento telúrico hubiera una afectación. Por lo tanto, el único edificio sólido, grande, fuerte que había era el edificio de la biblioteca, edificio que todavía existe, nada más que ahora ya creo que forma parte de una compañía de seguros. Y ese edificio en la parte de abajo tenía servicios escolares, que era una oficina de este tamaño, pequeñita. Todos los trámites los hacíamos ahí. Y en los alrededores había el edificio de los departamentos, que era como una estructura de paredes sólidas alrededor, pero como hueco en medio, haz de cuenta con una especie de caja de zapatos sin tapa. Y adentro estaban los departamentos, pero con estructuras de preconstruido y estructuras de hierro, acero y madera. Entonces era un escandalera cuando tú trabajabas, estabas dentro de los cubículos. Yo no tenía cubículo, pues yo era estudiante, pero en alguna ocasión tenías que ir a buscar a algún profesor, o los exámenes de Historia Universal del Padre López nos los hacía allí. Y pues se escuchaba todo el ruido de todo el edificio, de los distintos departamentos que estaban divididos como en cubículos sin techo. El techo era bastante más amplio, de lámina. Y por la misma razón de que no hay una estructura que pueda ser fuertemente afectada, a lo mejor por ahí sí hubo alguna parte de madera que se quebró, alguna estructura mínima que se dobló, pero mayor afectación no hubo. Y los edificios, decir edificios es un lujo, de las aulas, eran literalmente estructuras de preconstruido, de esta como pared falsa, recubiertas de estructuras de aluminio en la parte de fuera, de lámina propiamente,
Y esto, pues te imaginas que en las épocas de frío era un frío de los mil demonios. Nada comparado con lo que vivimos en Santa Fe, eso sí es cierto. Y en las épocas de calor, no te digo la acumulación, ¿no? Tomar clases en el verano era un verdadero sufrimiento. O las clases cuando llovía y sobre todo cuando granizaba, porque era imposible tomar la clase por el ruido que se acumulaba allí adentro. Por la misma razón, los edificios no resultaron afectados, pues todos eran en planta baja, eran literalmente los jardines de la vieja universidad donde se encontraban lo que popularmente se conoce con el nombre de gallineros. Yo tenía, reitero, 18 años y estaba en mi primer semestre, no de historia, yo todavía en aquel momento estaba estudiando la carrera de ciencias políticas y yo me estaba preparando, viene el gato, ¿sí? Ahí para que a este creo que no lo conocías. A ver, pásale. Está lamiendo el micrófono, entonces si se oyen ruidos raros es que está lamiendo el micrófono. Ya pasó, ya se fue para el otro lado. Entonces te decía, yo estaba estudiando los inicios de la carrera de ciencias políticas. Yo a esas horas me levantaba y yo solía ver el programa de Guillermo Ochoa, el programa de Hoy Mismo, que una gran cantidad de población mexicana solía verla, porque era primero la parte de las noticias, es digamos como el equivalente de lo que ahorita hace Loret. Sí, para que más o menos te des una idea. La primera hora y media, 2 horas máximo, no, para allá no te avientes. 2 horas máximo eran cuestiones de noticias y ya las siguientes horas, cuando ya las familias ya salieron de la casa, ya desayunaron, se fueron a dejar a los niños y tienden a quedarse solas las señoras, las amas de casa, pues entonces ya hacían entrevistas, hablaban de espectáculos, hablaban de deportes, etcétera, ¿no? Ese era el formato que tenía el noticiero Hoy Mismo, cuyo titular era un periodista llamado Guillermo Ochoa. Nada más que pasa una cosa muy curiosa. Ustedes tuvieron como compañero, generaciones arriba, al nieto de Guillermo Ochoa, Rafael Almazán Ochoa. Él fue mi alumno, fue alumno de Mercedes. Y en alguna ocasión pues, yo le pregunté, oye, ¿por qué tu papá, ese día, justamente el 19 de septiembre, su papá no estuvo presente? La titular era Lourdes Guerrero, que es la señora que ustedes ven en ese famoso video del programa que se interrumpe a medio camino, cuando voltea, cuando sale, a ver cómo se está moviendo la parte de arriba donde están las lámparas. Está la hermana de la Tucita, la señora María Victoria Llamas, es la que está en medio, que no quiero voltear a ver, no quiero voltear a ver. Y está Lourdes Guerrero, que es la que está tratando de decir a la gente que se calme cuando la señal se interrumpe. Eso, pues para mí era normal despertar viendo ese programa y despertar viendo a Guillermo Ochoa. Lo que yo nunca supe es por qué Guillermo Ochoa no estuvo en ese momento. Entonces, bueno, a lo mejor tuvo otra cosa que hacer, tuvo que ir a hacer un trámite, se enfermó. Y sí, efectivamente, Rafa me comentó que la noche anterior se había comido unos tacos que le cayeron mal, se enfermó del estómago y se reportó enfermo y por eso no fue. Y por eso se salvó de que le tocara esa circunstancia. Hay que recordar que se cayó una de las antenas mayores de Televisa y hubo muertos tanto de los técnicos como algunos titulares de noticieros, un programa de radio que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas, por lo menos uno de los titulares sí falleció. El conde Calderón, Gustavo Calderón, él falleció también en ese evento. La cosa estuvo muy fea. Es lo que describió después, que puedes encontrar literalmente, busca Zabludovsky, Jacobo Zabludovsky, en YouTube y vas a encontrar la crónica primero en audio y después en video de lo que le tocó ver de camino de su casa hacia Televisa Chapultepec. Eso fue lo que nos tocó ver a la mayoría de la población, pero ya tiempo después. Me dedicaba a estudiar ciencias políticas. A mí literalmente el terremoto me agarró en calzones. Me estaba viendo la tele y de repente pues, se va la señal, se fue la luz en prácticamente un muy buen cacho de la ciudad y pues te levantas, ¿no? Porque el terremoto se sintió muy fuerte. El terremoto del 2017, si me preguntas a mí, casi ni lo sentí. Literalmente casi ni me di cuenta porque yo venía en el carro para salir, venía terminando mi clase de la Universidad de Anáhuac, ya te estoy adelantando la siguiente respuesta, y pues de repente empecé a despotricar porque yo tenía prisa por ir a la Ibero, porque tenía clases en la Ibero, y pues resulta que están todos los carros parados, ¿no? Entonces, así como que, bueno, ¿por qué no se mueven? Ya me urge, tengo que salir de aquí. Y de repente empecé a ver que algunas personas se empezaron a salir de los carros. Dije, chirrión, ¿y a poco volvió a temblar? Porque hay que recordar que tenía poco tiempo, que había habido un par de temblores, uno en el día y otro en la noche, y es así como que ya raro de, chirrión, ¿a poco está temblando otra vez, no? En ese momento sí me doy cuenta cuando se están bajando de los carros, que efectivamente el carro se sentía como cuando pasa un tráiler.
O sea, no fue así el movimiento horroroso, para mí no. Y ya en ese momento apago el carro, me bajo del mismo y alcanzo a sentir ya lo último del temblor, ya se estaba terminando y ya me di cuenta que la dimensión de lo que estaba ocurriendo sí era un poquito más grave cuando llegué a la Ibero. Llegué muy rápido, llegué impresionantemente rápido, no tuve ningún problema y cuando quise entrar, pues resulta que ya habían cerrado las puertas y ya se había dado la orden de que ya no podía entrar absolutamente nadie más y por supuesto no podían salir, ¿no? Ahí fue cuando pues ya me dijeron, le dije, pues yo tengo clase, pues me voy a quedar aquí en la puerta a esperar a que abran. Y el señor se me quedó viendo así como que, no, pues es que ya se dio la orden que las clases están suspendidas. Y allí yo me acuerdo que eché el carro para atrás, todavía me di una vuelta y dije, bueno, a lo mejor en otra puerta sí me dejan entrar. Di la vuelta, no había prácticamente nada de tráfico, regresé a la misma puerta, la puerta 5, la de profesores, pues vi que seguía cerrado, que en ningún otro lugar querían entrar y ya cuando me quise salir, ahí sí ya valió. Porque ya se había hecho todo el caos y me quedé allí atrapado y después me enteré que incluso hasta estaban asaltando y toda esta serie de cosas, ¿no? Esto último que estoy diciendo fue del terremoto del 2017. Volviendo a las preguntas previas, ¿cuántos años tenía? Tenía 18 años recién cumplidos. ¿A qué me dedicaba? A estudiar la licenciatura todavía en Ciencias Políticas. Yo vivía no lejos de la vieja Ibero. Hay que recordar que cuando les digo de la Ibero del 79 y del 85, es la Ibero que estaba en la campestre Churubusco, allá en la zona sur de la ciudad, todavía en el último cacho de la delegación Coyoacán para empezar la delegación Iztapalapa. Y yo vivía en la delegación Iztapalapa, cercana a la zona del centro, no en la orilla, la que está un poco más cercana. O sea, literalmente... yo tomaba, era casa de mi abuelita, en la avenida 5, Colonia Escuadrón 201. Yo salía de la casa y a media cuadra estaba una pequeña parada de peceros. De peceros todavía ni siquiera en camionetas, eran carros normales, adaptados. Y pues yo podía salir faltando 15 minutos para mi clase de 4 de la tarde y llegaba y me sobraban 5 minutos. O sea, el tráfico también era bien diferente en aquella época. Entonces yo estaba relativamente cerca de la Ibero en el 85, pero pues como todavía estaba en casa, sí recuerdo que me levanté, abrí la puerta de mi cuarto, salí al pasillo donde confluían todos los cuartos y ahí sí me acuerdo que perdí el equilibrio. Perdí el equilibrio, así de, ay, espérame tantito, ¿qué onda? Me voy caminando con dificultad hacia el que era el cuarto de mi mamá, que tenía vista al balcón y a la calle de Avenida 5, el eje 8, no, perdón, el eje 3 Oriente. Y casi enfrente estaba una fábrica de electrodomésticos, la fábrica de MAN, y junto una escuela primaria y secundaria, que es la escuela donde yo estudié la primaria de Luz Casanova. Y ya, como ya era un eje vial, ya no existían los grandes camellones que había antes, sino ya nada más un camelloncito, literalmente para que se parara la gente ahí a esperar el paso del otro lado. Y pues las mamás, son 7:19 de la mañana, varias mamás están paradas ahí en medio de esta microbanquetita, de este camelloncito, pues esperando pasar para la banqueta de la escuela. Y si tú ves como pues, es un escalón alto y bastante angosto, y ves como las señoras se están meneando y agarrando a los niños sintiendo el temblor, ¿no? Ahí es donde dices, ay, en la torre esto sí está bastante más que feo. Y como se nos fue la luz y no sabíamos absolutamente nada, mi abuelo me dio las llaves del carro, que tenía en aquel entonces un vehículo de la marca Chrysler, nada más que ahorita no me acuerdo, creo que era un Volare el que teníamos, un Volare 79, sí es cierto, azul por cierto, y me dijo, trépate al carro, préndelo y prende el radio para pues, ver qué está pasando en otros lados, ¿no? Lo que me llamó la atención es que había muchas estaciones que no se escuchaban, así que también habían resultado afectadas, y fue la W en donde ya nos dimos cuenta que las cosas se habían puesto bastante feas y por primera vez escuchamos el reporte de que se había caído una de las antenas de Televisa. Esto era pues en la delegación Iztapalapa, aunque la zona más cercana hacia la zona de Coyoacán. Traumas después del sismo. Sí quedas ciscado. No por lo que te pasó a ti, pero sí por lo que te empiezan a platicar y lo que te empiezan a decir. El sismo más feo, yo no digo que no haya sido feo que fue de 8.1 de intensidad, el del 19 de septiembre del 85, pero ya cuando te empiezas a dar cuenta, muy cerca del Instituto Don Bosco, que era donde yo había estudiado la secundaria y la prepa, ya estaba a 5 minutos caminando de la Ibero, allá en la campestre Churubusco, había una escuela
una escuela de gobierno, una escuela pública, me parece que la 79, y esa sí me impresionó bastante, que fuimos a ver pues como que había pasado, y porque dicen, pues, los chismes dicen, que se cayó un edificio por acá, etcétera, y sí, efectivamente, el edificio principal de la escuela secundaria 79 se cayó. Entonces ya tú ver así de, es una escuela, no pasaba enfrente de ella a diario, pero sí era como la zona conocida, y ver que el edificio está caído, ahí en la torre. Allí, por alguna razón, no supimos bien a bien por qué, solían abrir temprano ese día, por alguna razón. Afortunadamente, no dejaron entrar a los chavos temprano, abrieron tarde la puerta principal. Y qué bueno que no los dejaron entrar, porque si hubiera sido, como suele ser en todas las escuelas, el número de alumnos, no estaban todos, pero hubiera sido bastante respetable si hubiera habido una tragedia mayor, ¿no? Y ya después sí te quedas como ciscadito, ¿no? Yo me acuerdo que no estoy seguro si fue el 20, creo que fue el 20 de septiembre, con mi novia, era mi primera novia, estaba en su casa, y pues ya sabes, todo el mundo lo que platica es eso, ¿no? Todavía hay problemas de luz en distintas colonias. Estaba mi novia, estaba mi cuñada, su hermana era 2 años más grande que nosotros teníamos 18, su hermana estaba en la universidad, ella tenía 20. No estaban sus papás, por alguna razón habían tenido que salir, eso no era común, siempre estaba alguno de los dos en la casa, y de repente escuchamos a mi cuñada en la habitación de atrás de: Julieta, ¿qué no está temblando otra vez? Y como ya sabíamos que de repente la gente se quedaba así con la sensación del temblor, no manches, ¿cómo crees que ahí en la torre, ¿no? Te volteas a ver? Y ya, sí, no se va a olvidar nunca, ¿no? La cara, los ojos de horror de mi novia, de unos ojos verdes preciosos, así como que, ahí en la torre sí está temblando, y en ese momento se va la luz. Ya pues eran como las 8 de la noche. Y me acuerdo que ya se nos acercó mi cuñada, y así en la oscuridad, pues ya sabíamos que nos teníamos que acercar hacia zona de columna. Nos paramos en la columna central de la casa y a empezar a rezarle, ¿sí? Porque ellas eran muy, muy, muy religiosas, pero rézale a todo lo que da, y tú a lo mejor no crees tanto, ¿ves? Pero por si las dudas, yo también le voy a empezar a rezar, ¿no? Y allí lo que sí me acuerdo mucho es que, pues te das cuenta de que tú eres el hombre de la casa. Hay que entender que es un contexto diferente al que vivimos ahorita. Y dije, ay, en la torre ahorita si algo pasa, pues el responsable aquí voy a ser yo, ¿no? Y yo las tengo que cuidar porque no están sus papás. Y pues asumes la postura de, pues yo las tengo que, vénganse, y las abrazas, y termina esto. Ya nos damos cuenta que el temblor terminó. Y nos acordábamos de lo que nos habían dicho, ¿no? De que en el caso de un temblor hay que revisar que no haya grietas, hay que revisar que no haya fugas de gas. Pues no sabía ni qué tenía que revisar, pero a ver, pues súbete y agarra el jaboncito con el que lavamos los trastes, y échale jaboncito ahí a las uniones de los tanques de gas. En aquel entonces no solía ser común en las colonias populares, esta era en el sector popular, y en las muy cercana a la Héroes de Churubusco, pues eran tanques de 20 kilos los que se solían comprar, no eran tanto los tanques estacionarios. Y pues ahí échale, y pues a ver si es que sale burbujita o no es la misma espumita que estás haciendo. No sabes ni lo que estás haciendo, por Dios. Y pues bueno, ya según yo, no tenían fugas. Y dije, pues yo no me muevo de aquí. Ella vivía como unas 10, 15 cuadras de casa de mi abuelita. Estábamos a la misma altura, nada más que pues sí había que avanzar caminando bastante. Yo pues ni sabía manejar ni nada. Obviamente el transporte público pues dejó de funcionar. Y pues dije, yo me quedo aquí, ¿no? ¿Quieres hablar por teléfono? No hay línea. No hay línea. La única manera de comunicarte era hablar pues directo a tu casa. Y pues si no hay línea, pues ¿cómo avisas? Pero dije, yo no las voy a dejar solas. Si yo me tengo que quedar aquí hasta que lleguen sus papás, entonces, órale, corriendo a mi casa, ¿no? Pero no llegaban. Los que llegaron fueron mis papás. Y mis papás, mi papá estaba preocupado, sereno, preocupado de no saber exactamente dónde estaba, pero pensó de que se me hace que estar con la novia. Y mi mamá, más o menos la misma idea, nada más que mi mamá estaba un poquito más histerizada y enojada, porque además pues, soy hijo único, ¿no? Así como que, ¿y qué le pasa a qué le pasa a este desgraciado? Ya me llegaron a buscar, tocan el claxon, salgo, me asomo, y, no, estamos bien, no hay ningún problema. Pues qué bueno, trépate y vámonos, ¿no? Y ahí yo me acuerdo que sí me quedó muy claro, cuando dijeron el trépate y vámonos, sí me acuerdo que dije, no, perdón. Sí, ya sé que son mis papás, mamá, perdóname, pero yo no puedo ir.
¿Cómo de que no los ojos de mi mamá? ¿Cómo de que no te puedes ir? No, no me puedo ir. No se pueden quedar solas. Y sí me acuerdo la expresión de entre enojo y comprensión de mi mamá, pero sí se espantó. Como la mayor parte de la gente nos espantamos, nos dio más susto el segundo que el primero, porque el primero no sabías qué onda y el segundo ya sabías que podría haber pasado, aunque fue de menor intensidad. Y la expresión de entre duda y al mismo tiempo orgullo y satisfacción de mi papá. Él dice, ahora sí que, ay güey, ya se hizo hombre, ya se está tomando su responsabilidad. Entonces fue mi papá el que dijo, ok, está bien, quédate. Mi mamá como que lo volteé a ver, como que quédate, ahorita hablamos tú y yo, pero en cuanto llegues, papás, tú vas de regreso. Sí, por supuesto, claro que sí, ¿no? Entonces fue uno de los momentos determinantes de mi vida en ese sentido, de no obedecer conscientemente y frente a ella, a mi mamá en algo que me estaba pidiendo, pero que ya me empezó a marcar un poquito el carácter que yo necesitaba para los momentos precisos, duros e importantes. Y efectivamente, nada, es como, no sé, qué tardó una hora más que llegaron sus papás asustadísimos, pero ya les explicamos, hablé con el señor, ahora sí que pasa la estafeta, comprende mi amor, te quiero mucho, te amo, ahí nos vemos, me voy a regresar a mi casa, porque la que no ha de estar enterada, si es que no han llegado mis papás, pues son mis abuelitos, claro que ya sabían, ¿no? Te quedas con esa sensación. Me acuerdo que los de ciencias políticas lo que hicimos, pues ¿cómo ayudas? Decidimos hacer una brigada entre pues, los del salón. Éramos primer semestre, éramos de primer ingreso. Y lo que hicimos fue reunirnos en casa de una compañera nuestra en Coyoacán. ¿Y qué es lo más fácil y lo más sencillo? A dos de nosotros, no, tres de nosotros, nos nombraron la comisión para ir al mercado, a los mercados populares. No, en los centros comerciales te salían más caros. En los mercados populares y preguntar si nos daban descuento por el pan Bimbo. No había todas las variantes, pues, el pan Bimbo blanco, punto, se acabó. Y a ver dónde nos venden el jamón más barato. Usábamos como si fuera gafete, nada más le ponías una pluma encima a tu credencial de estudiante de la Ibero, para que más o menos, ¿no? Y pues así como que le dudaban porque todo el mundo llegaba a pedir ayuda. Y como que, ay, hijo, bueno, sí te lo dejo un poquito más barato, ¿no? Y lo que hicimos eran sándwiches. Entonces nos reunimos en su casa a hacer sándwiches. Pero estos sándwiches se había formado, ahora sí que la otra comisión de los dos que tenían carro, que se podían mover mucho más o conocían mejor la ciudad, y que ellos pues se agarraron las bolsas de sándwiches que hicimos, y era irse a los lugares que tú vieras que están rescatando, lugares en los que veas que están demoliendo, lugares en los que veas que están trabajando, y literalmente, ¿tienen hambre? Aquí están los sándwiches. Esa fue nuestra participación. Y la Ibero, como se empezaron a formar brigadas independientes, entonces estaba don Ernesto Domínguez Quiroga de rector, la Ibero no tomó una postura inmediata, que además era más complicado hacerlo, cómo te comunicas con los estudiantes de manera directa. A la semana siguiente, bueno, en esas semanas se suspendieron las clases, pero ya para la siguiente semana, órale, otra vez a chambear, otra vez a dar clase para que no se prestara a otro tipo de cosas. Una cosa que me impresionó mucho, yo tenía a mis primos, que eran más chicos que yo, tenía dos primos que eran niños, literalmente. Si yo era adolescente, pues ellos eran niños. Y me llamó la atención que de repente agarraron, yo no supe de dónde, no entendí en el momento, agarraron la costumbre de agarrarse todos los cojines de los sillones y bajar los cojines de las camas y echárselos encima, se metían adentro de los se acostaban en los sillones, se metían adentro, abajo de los cojines y jugaban a los sepultados. Entonces, así como que, ¡ay! Y hablaban de que si los van a llegar a rescatar. En aquel entonces no existían las brigadas profesionales de los topos, como se les llama ya. De hecho, hay varias agrupaciones de los topos mexicanos. Hubo un rescatista muy famoso en aquel entonces que fue La Pulga, un señor chaparrito, chiquito, y tenía la ventaja de que él se podía meter por todas partes. Él era el más famoso, pero no tenía equipo profesional ni nada de eso. Y los primeros animales entrenados, que se nos hacía como rarísimo, que como que animales enterrados para rescatar gente, los primeros perros eran perros belgas, sí, pero tuvo que llegar la ayuda de fuera. Me acuerdo que el presidente se tardó en reaccionar, eso fue otro problema muy fuerte, e incluso cuando se ofreció la ayuda internacional, la primera instancia es, no pasa nada, nosotros controlamos todo, después tuvieron que doblar las manos. Y me acuerdo que a mí como que entre sí,
que sí me sacó la onda y sí me espantó eso de que mis primos están jugando a los enterrados. Pero ya después en las noticias yo escuché a varios psicólogos que comentaban, oigan, es que hay papás que nos están diciendo que sus hijos están jugando a los sepultados, a los enterrados, que les falta una mano, que les falta un pie, etcétera. Y me tranquilizó mucho que la mayoría absoluta de los especialistas dijeron, déjenlos jugar, no se espanten, no saquen de onda. Es la forma en la que los niños están asimilando lo que está pasando. Sí. Y ellos a su manera van a tratar de entenderlo y van a salir adelante y despreocúpense un poco en ese sentido. Ya si empieza a tener un comportamiento un poco más delicado, pues entonces ya tienen que proceder a llevarlo con ayuda profesional, ¿no? El terremoto del 2017, como mencionaba, el problema es que había habido un par de terremotos, uno en el día y otro en la noche, en los meses previos, y había algunos lugares en la República que también habían tenido terremotos, sismos como constantes. Luego la alerta sísmica, que es una de las consecuencias del terremoto del 85, pues yo no me enteré. En la náhuatl no sirvió. No se escuchó absolutamente nada y si se oyó, no se oyó donde debía de ser. Lo curioso del asunto es que en la mañana de ese mismo día se supone que se había coordinado un mega simulacro conmemorando el terremoto del 85 y me acuerdo que pues sí, pues, nos interrumpió la clase que yo estaba dando a mi gente del diplomado, bajamos, estuvimos ahí parados en las zonas de concentración, etc. Y se acabó, ¿no? Entonces, se supone que habíamos ensayado que hubiera pasado alguna eventualidad, pero pues yo no escuché la alerta sísmica. Eso sí, en la zona en la que yo estaba, se veían como las barrancas del otro lado cuando termina ya el edificio de la Anáhuac, y allá de los barrancas se ven unos edificios, una serie de conjuntos de edificios de la zona de Huixquilucan que están en una parte muy alta, edificios de departamentos pero así inmensos. Ahorita yo sigo pensando, qué bueno que no se me ocurrió voltear para allá, porque hay personas que me dijeron, es que no viste cómo se movían los edificios. Yo no los vi, ni siquiera se me ocurrió voltear. Y cuando lo hice, pues ya había pasado el sismo. Entonces, qué bueno que no lo hice, ¿no? Obvio, pues ya después empiezas a enterarte, las líneas se colapsaron, hablar por celular era casi imposible. Mi mujer no estaba en México, mi mujer andaba creo que por Saltillo, en la zona de Coahuila, en la zona de la Laguna, no me acuerdo bien, y allí la bronca es que pues ella no estaba enterada de nada hasta que le entró la llamada de mi suegra, toda espantada, mijita, estoy bien, no nos pasó nada, todavía no me he comunicado con Octavio, y ella, o sea, ¿cómo? ¿Estás bien de qué? O sea, ni siquiera se había enterado. Y después se enteró que inclusive había habido afectación en uno de los edificios del estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y estaba con la duda de, en la torre, como había dejado estacionada la camioneta porque había sido un viaje de un día, híjole, en una de esas regreso y no me dejan sacar el carro, ¿no? Y yo no puedo estar sin el carro, pero ¿qué tal si se cayó la estructura, si me destruyó en el carro? Eso es lo que te sacaba mucho de onda. Y mi mujer, la verdad, sí se espanta mucho, mucho, mucho con los temblores. El temblor que había sido previamente en la noche, no sé, entre la 1 y las 3 de la mañana, yo había tratado de mantener la calma, así dejar que pasara el temblor, pero las puertas de los roperos, que fluyen muy bien, obviamente están muy bien calibradas, pues empezaron a sonar. Por el mismo temblor, eso fue lo que la despertó. Entonces ella ya andaba así como espantadita. Afortunadamente no le tocó aquí. La que se llevó el susto del siglo fue mi suegra. Sí, porque ella sí la pescó sola. Estaba en una zona tiene como una especie de roof garden. Y de repente la perra, tenemos una perra Golden Retriever, Gema, empezó a ladrar, pero dice la señora que ladridos como de desesperación raros antes del temblor. Entonces la señora, ante tanta insistencia, decidió bajarse. A la señora ya le cuesta un poquito de trabajo bajar esas escaleras, y cuando llega al piso, ya había empezado el temblor, y dice que pues todas las cosas que ella tenía en su cantina, en las vitrinas, pues todo sonaba, empezaron a caer platos, empezaron a romperse vidrios, y ahí la que la cuidó fue la perra. Sí, Gema se puso junto a ella, empezó a gruñir como raro cuando el temblor ya empezó a darse cuenta, y la perra la cuidó, porque mi suegra sí estuvo al borde de la histeria literal, y fue la perra la que la calmó y la tranquilizó. Pero si tú me preguntas a mí, yo empecé a ver la afectación ya cuando llegué a la Ibero y todas estas cosas. Aquí en la casa,
uno de los archiveros que tiene la puerta, el cajón como muy aceitadito, se salió del lugar de donde estaba guardado. Por ahí se cayeron un par de adornos, se cayó un vaso. Y esa fue toda la afectación que llegamos a tener aquí. O se cuartearon, pero no las paredes, sino la parte de encima de la pintura de acá, de alguna zona del jardín. Para el temblor del 17, pues tenía 50 años, también ya recién cumplidos. Ya era profesor, a eso me dedicaba. Y ya vivía donde estoy ahorita. Aquí físicamente yo me encuentro en la zona de Metepec, en el estado de México. Traumas después del sismo, como que ya, pues bueno, ya la madurez implica que tengas otro tipo de responsabilidades, pero aquí sí, el estar metido en las redes sociales y de repente ver las mentiras o las exageraciones, eran muchas más esas, que aparecían en las redes sociales y tener que andar calmando gente, tener que andar haciendo desmentidos. Me coordiné con mi directora para lo que se llegara a necesitar y ahora no nos vamos a estar hablando constantemente, pero cuando haya que decir las cosas así directo y nos oficializamos, tú que eres la directora, fulanito que es el coordinador, yo que soy profesor, y empezar a hacer los desmentidos, pero no vamos a estar gastando nuestro tiempo hablando entre nosotros. Una alumna muy querida que había tenido en el verano, Majito Canto, de comunicación, ella sí me habló que estaba trabajando con gente de una comunidad, ahorita no recuerdo el nombre, acá en el Estado de México, y ellos sí habían quedado pero amoladísimos y nadie los pelaba y nadie les hacía caso. Y varios de mis amigos empezaron a organizar brigadas o tenían los contactos así, pero macizos para empezar a coordinar. Fue impresionante ver cómo tomaron el liderazgo, etcétera. Yo tomé la postura de, sientes un poco de impotencia porque es que no estoy haciendo nada, soy un inútil, pero ya tenían la experiencia del terremoto del 85, de no te sientas mal si no estás yendo a rescatar gente, que además tú ni sabes, ni estás preparado, ni tienes la capacidad para manejarlo, no estorbar. ¿Sí? Así que onceavo mandamiento, lo más importante es que no estorbes la comunicación y estorbes la ayuda y trates de afectar lo menos posible y alivianar a toda la gente que tienes alrededor, ¿no? Se me olvidó decir del terremoto del 85, lo más impresionante cuando veías los periódicos o checabas las noticias, cuando se rehabilitó Televisa y cuando ya no era TV Azteca, todavía era Imevisión, veías las escenas y te enterabas de lo que pasó particularmente en el centro médico de la Ciudad de México. Mi mamá, 13 años, fue enfermera y trabajó en el hospital de pediatría. Ese edificio se colapsó. A mi mamá eso sí le pegó, pero gruesísimo. 13 años de mi vida. Ella pasar afuera y ver cómo estaba derribado el edificio era automáticamente ponerse a llorar. Y del otro lado del viaducto, terminaba el hospital, venía el Panteón francés, si mal no recuerdo, y del otro lado venía el estadio de béisbol, el que ahorita es el Centro Comercial Parque Delta, era un estadio de béisbol, el único, el más grande que había en la Ciudad de México, y allí es el que empezaron a utilizar para empezar a reunir los cuerpos. Y a mí no me tocó, pero sí te enteraste que se empezó a juntar tanto cadáver. Así llevaban ataúdes de madera de la más simple y cuerpos y pedazos de personas, etcétera, que con el paso del tiempo empezaron a descomponerse. Y allí empezar a recibir a la gente a tratar de identificar, a ver si estaba alguno de sus parientes, y dicen que el olor, el hedor era insoportable, ¿no? La cifra oficial que mucho tiempo se manejó fue de 4,000, además 4,444 muertos. Posteriormente, en una entrevista, lo reconoció el ya expresidente de México, Miguel de la Madrid, que ellos tuvieron que dar esa cifra para no alarmar, para no espantar, como si no fuera suficiente, pero que él sabía, números no oficiales, que no habían sido menos de 10,000 muertos. Y hasta nuestros días nos seguimos preguntando por qué falsear la información a ese nivel, ¿no? Traumas después del sismo del 2017, como decía, la impotencia de ver que de repente hay gente a la que no le llega ayuda y empezar indirectamente a coordinar. Tú no eres el centro, pero sí yo sé quién te puede ayudar o a dónde te puedo mandar o con quién te puedo turnar para que nos ayuden, o de repente, oye, un mensaje porque no me contesta fulano, un mensaje porque no me contesta perengano, oye, brother, buena onda, hay una personita que requiere apoyo, consígueme la dirección, oye, mándame, y eso es lo maravilloso, ¿no? Mándame con el Waze donde está esto, y esta serie de cosas. Y lo más importante, pues la labor cuando regresamos ya a la universidad,
de volverles a repetir, chavos, para eso hacemos los simulacros, chavos, por eso lo tenemos que tomar en serio. Ha habido otros momentos donde no fueron en estos, pero sí me han tocado temblores en la universidad y a sabiendas de que tú eres el capitán del barco en el momento. Entonces, si estás en el salón en el que tomas las decisiones, tiene que cuidar a la gente, eres tú. Y saber, dependiendo de en qué salón te tocó, si estás en la planta baja, si estás en medio, estás hasta arriba, si tienes que separarlos de las ventanas, si tienes que ponerlos en zona de seguridad que esté adentro del salón, en el caso del salón 227, me parece, 224, que ese mucho tiempo fue mi salón, pues ya sabía perfectamente todo, ¿no? Decirles, ahorita sí, el temblor pasó rápido, órale, a bajarse la escalera, pero no corro, no grito, no empujo, otras de las cosas que se aprendieron del terremoto del 85, y fajarte los pantalones, y aunque tú estés sacado de onda, aunque tú tengas miedo, no señor, o sea, yo no me puedo dar el lujo de tener miedo. Yo soy el ejemplo, yo soy la guía, yo tengo que cuidar que a estos chavos no les pase nada. Y en distintos simulacros donde yo sí me la he tomado en serio, de tal manera que en un simulacro, no, bueno, en todos los simulacros, yo veo a alguien fumando, inmediatamente apaga tu cigarro. Yo veo a alguien hablando por celular, por favor no estés hablando por celular. Ay, que no tiene nada de malo. Sí, sí tiene algo de malo. Sí, porque si hay una fuga y bajo ciertas frecuencias, la fuga puede hacer que se detone algo. ¿Sí? Y la otra, el cigarro, pues bueno, pues para qué te explico, ¿no? Yo siempre me la he tomado en serio en ese sentido. Y en el penúltimo simulacro que me tocó estando en la Ibero, yo me acuerdo que pues ya no alcanzamos a bajar porque la gente se quedaba atorada platicando en medio de las escaleras, en el descanso de las escaleras, y ver cómo pues ya está un gran número en la zona de concentración y empezar a pegarles de grito, háganse para allá, dejen bajar al resto de la gente. Y que se acerque uno de los de seguridad, ya con los chalecos de protección civil, y que a ellos no los pelan, no les hace caso, y de repente se me acerca uno que conozco desde hace mucho tiempo de los de vigilancia. Él traía un megáfono, se me acerca y así sin decirme nada, nada más agarra y me pasa el megáfono. Entonces, para que lo oigan más claro, maestro, dígales usted porque a nosotros no nos hacen caso. Y yo me acuerdo, había varios de mis alumnos en la parte de abajo y así, y él qué está haciendo allá arriba y por qué tiene el megáfono y por qué está coordinando. Y entre ellos estaba mi esposa, así con cara de, ay, ya llegó allá arriba y ahora qué está haciendo, ¿no? Dar de cuenta que hay mucha gente de protección civil que está acreditada por parte de las instituciones en las que trabajas, pero que, uno, la gente no les hace caso, no tenemos esa cultura, desgraciadamente no la tenemos todavía bien arraigada. Y los otros que no están tan capacitados como para saber imponer en el buen sentido, imponer la autoridad de, a ver, no estamos jugando esto es en serio, por favor muévete, ¿sí? Eso a mí sí me desesperaba mucho, pero mucho. Y ver la gente que se fregó los calzones, que mostró el carácter, muchos exalumnos, algunos compañeros profesores, y ver cómo con todo ese liderazgo nunca faltaba el que, claro, se siente la estrellita, claro, quiere ser la novia de la boda, quiere ser la bautizada del bautizo, quiere ser la quinceañera del 15 años. Oye, no, o sea, no es protagonismo, ni estoy ganando nada, ni nada de este tipo de cosas. Eso a mí hasta ahorita sí me sigue costando bastante trabajo. ¿Cuál de los dos fue peor? Pues depende, ¿sí? En la percepción contemporánea parecería haber sido peor el de ahora. ¿Por qué? Porque lo vivimos y lo comunicamos de manera cuasi inmediata. Pero en cantidad de muertos, ahí sí, perdón, pero el del 85 supera absolutamente todo lo que haya pasado aquí, sin menospreciar de ninguna manera lo que sí llegó a pasar con mucha gente. Pero las afectaciones, la cantidad de damnificados, la cantidad... Bueno, tomen en cuenta que todavía hay gente que se manifiesta, que son damnificados del 85 y olvídate del 2017. Nada más para que nos demos una idea. Pérdidas materiales. Del 85 fue muy famoso el caso de lo que pasó con los edificios en Tlatelolco y el caso del tenor Plácido Domingo que estuvo ayudando a coordinar en la zona de allá. Eso sí me traumó, ver cómo Plácido Domingo, pues, siendo figura pública, todas las noches incluso ya le habían asignado durante los siguientes 3-4 días, la semana que estuvo, no me acuerdo bien, como es figura pública, todo el mundo le hace caso, entonces ya tenía un espacio asignado en el programa de 24 horas con Jacobo Zabludovsky, que era como el noticiero con el que todo el mundo se enteraba de lo que pasaba, pero era oficialista. Y él decía, necesitamos tantas cubetas de agua, necesitamos jergas, necesitamos alimentos, necesitamos papel de baño, necesitamos... Jacobo, necesitamos 10 voluntarios que nos ayuden a cargar. Le preguntan después, oye, ¿llegaron los voluntarios? No, no llegaron 10, llegaron 10,000.
Por favor, retírense. Pero sí hubo un momento en donde Jacobo Saludowski, así como que tratando de manejarlo con un poquito de cuidado, digo, a ver, Plácido, Plácido Domingo estaba ahí porque tenía familiares, que era una tía suya, vivía allí, tenía parientes, y pues se abocó a ayudar al resto de la gente. Por eso Plácido Domingo tiene como un lugar muy especial entre la cultura mexicana, aparte de lo que representa artísticamente. Y ese es justamente el punto, porque Jacobo le pregunta, así como medio dudoso, bueno, a lo mejor no es el momento, pero yo creo que esta pregunta le interesa a todo el mundo. Has estado metido ahí sin dormir, sin tomar agua, sin ir al baño, sin bañarte, ya tenía la barba de varios días. ¿Y qué onda con tu voz? Y en ese momento se le quiebra la voz a Plácido Domingo y le dice, Jacobo, ¿cómo se te ocurre preguntarme esto? O sea, mi voz es lo de menos. Aquí hay gente que perdió todo, hay gente que está herida, hay gente que quedó mutilada, hay gente que murió. O sea, como lo que tenga que ver con mi voz, eso pasa a un plano totalmente secundario. O sea, eso a mí sí me impresionó muchísimo. Todas las historias que tienen que ver con liderazgo siempre me han llamado la atención, y eso que planteó Plácido Domingo en ese momento, pues lo acabó de legitimar. Claro, por supuesto, a mí se arman los chismes, ¿no? Que te decían, claro, lo que pasa es que está allí porque en un departamento que él rentaba tenía guardado todos sus kilos de coca y no quiere que la gente se dé cuenta. O sea, a veces somos mezquinos, intolerantes, chismosos, metiches. Esa es otra parte de lo que a mí sí me trauma, o sea, literalmente, del 85 y de ahorita. El no dar el reconocimiento cuando las cosas se hacen bien, el chiquetear la ayuda. Todos nos volvimos expertos en algo. Resulta que ahora todo el mundo sabe de terremotos, todo el mundo sabe de placas tectónicas. Y un imbécil, porque no es otro el nombre, creo que se llama Alex Bachman o algo así, que empezó a hacerse muy famoso en las redes sociales porque decían que él había predicho los terremotos, incluido el grande. Pero ya cuando tú te pones a verlo, híjole, o sea, ese señor está pero mal de sus facultades. Además de que es un preacher, originalmente él no es un científico, aunque te maneja una serie de números y de datos, toda serie de cosas, ¿no? Él mismo predijo que iba a haber un terremoto todavía mayor, él anticipó de lo que pasó con el eclipse. Eso me desespera, eso me trauma, ¿sí? No me lo puedo quitar de la cabeza, eso va más allá de mis fuerzas, ¿sí? ¿Cómo puede haber gente tan cínica y tan mezquina que se aprovecha de los miedos? No es que les quite el dinero, pero sí manipular a la gente sin conocimiento, a manipular a la gente que no sabe, porque haya más gente que vea mi canal, con un lenguaje pseudocientífico. Eso de veras no sabes cómo me purga y cómo me desespera. En ese sentido, por todos los chismes de lo que se circula en las redes sociales electrónicas, en ese sentido sí se me hace peor el del 2017 que el del 1985. Porque se difunden chismes, falsedades y mentiras con una velocidad impresionante y gente que no checa, no certifica, no sale de la duda. Eso sí me trauma. Y en ese sentido, yo sí te puedo decir que fue peor. Por el mal manejo de las que ahora llamamos fake news. Unos que las dicen y otros que se las tragan. ¿Sí? Eso es lo que yo podría compartirles. No sé si esto es para ti, Pau, o es para Ceci, no sé para quién de las dos sea, pero pues espero que la información les sea de utilidad y les sea de ayuda. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber. Muchísimas gracias.